Con Sabino Vaca Narvaja. En instantes, Darío Nieto, jefe del bloque del oficialismo en la legislatura porteña, mano derecha de Mauricio Macri, uno de los hombres que más cerca está del expresidente. Ya está en nuestros estudios, Darío Nieto. Vamos a conversar con él en instantes. Es candidato en el cuarto puesto, en el cuarto término, en la lista del PRO, la lista de Jorge Macri, del oficialismo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sabino, gracias por venir. Buenas noches. No, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Contame, ¿qué diferencia este arranque proteccionista de Trump del que tuvo en 2017, en su anterior gobierno? Bueno, escuché con mucha atención tu editorial, coincido. Si bien el corazón de la llamada guerra arancelaria tenía como objetivo el gran avance tecnológico de China, o sea, pues uno siempre decía, más que una guerra comercial, era una guerra de bloqueo tecnológico. Esta segunda edición tiene como objetivo la cuestión monetaria, ¿no? Ese es un poco el lado oculto de esta segunda guerra arancelaria, tiene que ver con el tema, con el eclipse del esquema monetario de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por producto de varias cosas, pero una, o sea, cuando uno ve, acuérdense cuando asumió Trump, lo primero que dice es, si los BRICS ponen en riesgo el sistema del dólar, la hegemonía del dólar, voy a ir hacia un esquema arancelario. Bueno, en ese momento habló del 100% a cada uno de los países de los BRICS. Sí. Arrancó así Trump. Y yo creo que estas declaraciones de Carone un poco muestran el objetivo central, porque está hablando, o sea, cuando China inicia el proceso de internacionalización del renminbi, el primer mecanismo de ese proceso son los swap. Después se empieza con los créditos, como el caso nuestro. Después se empieza a intercambiar ya con sus monedas propias, como el caso de los hidrocarburos con Rusia, o como el caso de Nigeria. Y bueno, ya está pasando una fase, acuérdense que las últimas discusiones en los BRICS, en la que nos incorporan Argentina, uno de los 6 estados miembros. Hablan del Banco Regional, del Banco BRICS. De los el segundo, había 2 ejes en la cumbre de Johannesburgo en 2023. Uno, la ampliación de los BRICS, donde suman a Argentina. Y el otro eje discursivo era el uso de de monedas propias en los países emergentes. Sin pasar por el dólar. Sin pasar por el dólar, y lo grafica Lula muy bien, que dice, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, tenemos que usar una tercera moneda que no es de ninguno de nuestros 2 países? Sabino, hace un par de semanas, creo que el 17 de marzo, China lanzó el Yuan Digital. El Yuan Digital China lo lanzó en el 2020. No, bueno, pero hubo una presentación ahora. Por eso, ¿qué es lo que pasó ahora? El Yuan Digital, y esto todo una semana previa a los asuntos ya autoanunciados de Trump. Claro. Que fue una semana que pasaron cosas muy importantes en China. Una de ellas es esta moneda digital, este Yuan Digital, que la diferencia con respecto a las criptomonedas o a las otras monedas digitales es que esta está respaldada por el Banco Central de China. Este es el dato relevante. Esta moneda se crea en el 2020. Previo a esto, China, acordate que prohíbe todas las criptomonedas y las monedas digitales. Claro, que al principio había fomentado. Exactamente, y respalda esta moneda con asiento en el Banco Central. ¿Pero tiene que ver esto con lo que decís de la guerra de monedas? Absolutamente, ahora vamos por qué. Entonces, en este esquema de respaldo del yuan digital, se asocia con, acuérdense que ellos tienen una relación muy fuerte con los países del ASEAN, del sudeste asiático, que son 10, y empiezan a incorporar en todo el esquema de transfronterizo el uso del yuan digital. Y ahora se suman, este es el anuncio, 6 países de Medio Oriente. Y hacen una primera operación, Hong Kong con Abu Dhabi, donde empiezan a ver esto, porque ¿cuál es la revolución de este sistema digital? Es que, por ejemplo, la transacción del código SWIFT, que tardaba de 3 a 5 días, lo hacen en 7 segundos. Que se ahorran 7 bancos de intermediación para esa transacción comercial, y que además tiene un ahorro del 98% de los costos de comisiones bancarias. O sea, fíjense el impacto. Entonces, este ASEAN, con los 6 países de Medio Oriente, representan en total el 38% de la economía global. O sea que China puso en práctica un esquema transaccional vinculado. Y acá, ¿por qué hago fuerte en esto? Porque vos hablabas recién del conflicto, de la guerra de Rusia en Ucrania. Sí. Una de las cosas que también destacó, además de este atentado con respecto al Nord Stream 2, fue que Estados Unidos empezó a usar, y muchos países emergentes le prestaron mucha atención, herramientas económicas como armas políticas. Una de ellas fue el bloqueo del código SWIFT, claro, que es el código para transferencia, y ahí se prendió la alerta en muchos de los países emergentes. Por ejemplo, si Estados Unidos está usando esto como un arma política, ¿qué va a pasar si en algún momento nosotros tenemos problemas con Estados Unidos? Y el otro elemento más determinante fue, ¿qué pasó con la economía rusa? Creció.
Entonces, la dependencia del dólar no era tan importante para las economías. Entonces, empezaron, en este caso los BRICS, y en la última cumbre de Kazán también se discutió armar una moneda digital de los BRICS. Y acuérdense lo que le demoró a Europa a consolidar el euro. Acá estamos hablando de una herramienta mucho más trazable, mucho más dinámica, mucho más rápida de implementar. Por supuesto, estamos hablando de monedas respaldadas por los bancos centrales y estos 23 bancos centrales de países con los cuales ya China hace el yuan digital, ya están en forma activa. Y de nuevo, por eso yo creo que en esta edición de esta Segunda Guerra Mundial, el eje de fondo es el tema monetario. Y si ustedes ven que China es uno de los grandes tenedores de bonos del Tesoro norteamericano. Eso te iba a preguntar. El número uno. China está interconectado con Estados Unidos. Absolutamente. De una manera muy íntima, que son esos bonos de la deuda. En la historia mucho más porque, como decías en tu editorial, China fue grande gracias también a la transferencia de capitales norteamericanos y también alemanes, cuando China era, la mano de obra era muy barata y se radicaba mucho. ¿Y ahora qué va a hacer con esos bonos? Bueno, porque hoy, por ejemplo... Fíjate la curva histórica. Eso es lo más interesante. Sigue siendo el principal tenedor de bonos, pero vos ves la curva está en descenso. Acuérdate que China tiene planes de muchos años. O sea, estamos hablando de ya implementados 14 planes quinquenales, planes vinculados al desarrollo tecnológico de 20, 30, 40 años. O sea, ellos tienen un plan. En esta fase ellos se vienen desprendiendo del esquema de los bonos del Tesoro. Fíjate lo que está pasando en el mundo. Están muchos países volviendo a respaldarse en oro. Acá están viendo algo, fíjese, Singapur, incluso China. Bueno, ¿qué hace Milei? No, Alemania mismo. Fuga oro, ¿no? Milei fuga oro de Argentina a Inglaterra. Pero digo, pues es impactante la distopía económica que tiene nuestro presidente con respecto a lo que está pasando en el mundo. Ahora, por ejemplo... Argentina, si de repente tuviera un rapto de pragmatismo y dijera, bueno, se armó un desbarajuste global, esta situación es absolutamente distinta a la que vivíamos hasta ahora, barajemos y demos de nuevo. Supongamos que a Milei le agarra incluso eso, un despojo de sus prejuicios. Bueno, como dijo, ¿no? China malo, China bueno, me parece. No te ponen condicionalidades. Claro, de hecho, cuando le dieron el swap renovado el año pasado, pareció... despojarse por un rato de su prejuicio. No solo eso, sino que traicionó todas sus convicciones económicas. Acuérdense, hizo campaña diciendo voy a disolver el Banco Central y después le pidió a Xi Jinping ¿a dónde va a mandar el swap? Sí, al Banco Central. Exacto. Ahora, supongamos que termina ese proceso mental o que Argentina de algún modo establece un cambio, una vuelta de página en este contexto. ¿Está tiempo de recomponer con China ese vínculo? Siempre se está a tiempo. Ahora yo creo que con Milei es difícil, porque Milei nos puso en una subordinación política a Estados Unidos sin precedente, votando de todas las leyes, hasta culturalmente con cuestiones muy complicadas. Acuérdense la compra de aviones supersónicos en un estado que se está destruyendo el sistema universitario científico, que tenía incendios, y compraron 26 aviones supersónicos usados a un miembro de la OTAN, en un acto que aparecía Petri vestido de piloto con música de Top Gun. O sea, más entrega cultural no se consigue. Y otra cosa muy preocupante, también vinculada con China, que es una subordinación económica. Porque si vos liberalizás tu economía con un gigante manufacturero como China, tenés todas las de perder. O sea, estás en un doble problema. Subordinado políticamente, como decías vos, a una potencia que está claramente en eclipse. Lo que estamos viendo es el eclipse del esquema norteamericano. Ya sufrió el eclipse comercial, está sufriendo el eclipse tecnológico con creces, está con problemas del esquema militar, y ahora viene lo que yo digo la madre de las batallas, que es el esquema monetario. Porque acuérdense de la deuda de Estados Unidos, que sigue emitiendo. Hay un esquema de coloniaje vinculado al tema monetario muy fuerte en el vínculo comercial. Estamos todos usando esa moneda y padeciendo de esa emisión indiscriminada del dólar. Pero insisto, supongamos que se intenta dar vuelta a esa página. ¿Se puede? Porque digo, debería Argentina reingresar a los BRICS. Por eso es reversible. Lo primero que tiene que hacer, romper las cartas que le mandó apenas asumió. ¿Pero se puede hacer eso? Porque yo lo que vi, yo viajando justamente a China, vi en África, en una escala, una cumbre de referentes africanos que me decían que no podían creer primero que Argentina le dijera que no a eso, que ellos estaban todos ambicionando, pero por otro lado que había gente en la fila para entrar en vez de Argentina. Pero por eso es un problema para todos los argentinos. Cuando vos haces un pésimo diagnóstico del escenario internacional, como el que hizo Milei, acuérdense la asunción de Milei, Bolsonaro y Zelensky. Sí. Dicho sea de paso, después lo tira por la ventana Zelensky, cuando cambian las condiciones de su jefe, que es Estados Unidos, y ahí arma otro problema
para el estatus de relaciones que tiene Argentina y el reclamo de integridad territorial, porque cambiar el voto con Ucrania de neutralidad es muy complejo, porque nosotros seguíamos respaldando históricamente, con los cambios de gobierno teníamos un esquema que habíamos logrado como política de Estado, que era el reclamo de integridad por nuestras Islas Malvinas. Al cambiarle el estatus de neutralidad, ni siquiera China lo hizo, tiene una alianza con Rusia muy fuerte. China condenaba la invasión a Rusia porque tiene el mismo reclamo que nosotros con respecto a Taiwán. China no reconoce la anexión de Crimea, cuando tiene una sociedad comercial y política muy fuerte con Rusia, y nosotros seguíamos ese camino de coherencia hasta la era Milei, donde cambiamos el voto de neutralidad porque Trump dijo que ahora Zelensky es un dictador y un mal comediante y le tiene que pagar toda la inversión que hizo Estados Unidos en la guerra. Hablando de Taiwán, qué impresionante que uno de los países a los que más le sube los aranceles Trump sea Taiwán. Bueno, dado que es el enemigo histórico de China, que tranquilamente podría haber hecho una diferencia ahí, no parece haber siquiera un criterio geopolítico. Bueno, ¿no? pasó con Argentina, ¿no? El alumno del año de Trump, que es Milei, salió recontra perjudicado. Primero, que no lo dice Martín Bene en esa entrevista, con el arancel acordate del 25% del acero y el aluminio, que inclusive Macri lo defendió. Inclusive Macri fue cuando Trump hizo la misma medida y pidió y consiguió un beneficio. No lo defendió, lo criticó, lo enfrentó. Por eso consiguió el beneficio, defendió a Argentina, quiero decir. Claro, sí, Milei ni siquiera le planteó el problema en estos 11 viajes, bueno, en el último no pude encontrarlo Trump, pero en este último 10% de arancel hacia todos, lo que él dice: vamos a adecuar la normativa argentina. Fíjate el nivel de entrega que ni siquiera defiende los intereses de Argentina y con respecto al acero aluminio, como dijiste bien, con un socio muy fuerte, que es Techin, que ya lo viene criticando por este esquema, y acá aparece de nuevo un Milei que está distópico con los que admira, porque él tiene este club de la nueva derecha, pero que es proteccionista y es nacionalista, y es el más distópico él de todo ese grupo porque tiene una mirada liberal, aperturista, bueno, anarco-liberal, ¿no? Entonces, estamos, de nuevo, en el peor de los mundos, porque también eso te complica con China. Porque si no, vos no protegés a tu mercado, a tu industria, la relación con China va a ser muy asimétrica. Entonces, podés tener mucha complejidad también en tu sistema industrial, como está pasando. Sobre esto te quiero preguntar, después de la tanda, algo un poco más profundo, pero si tenés tiempo de aguantarme unos minutitos. Por supuesto. Pero antes de irnos, hay mucha gente que me pregunta si el orden mundial va a cambiar, si estamos a las puertas de una guerra de monedas, si en un principio va a haber un vuelo a la calidad que es siempre hacia Estados Unidos, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, pero si ahora esa calidad ya empieza a ser discutida, ¿se puede invertir en yuanes? ¿Vos qué le decís a los que te preguntan eso? Porque no es un activo muy líquido, no es una costumbre que tenga nadie, pero quizás hay formas de hacerlo. ¿Vos lo recomendás? Ya, yo creo que lo mejor es diversificar. Yo recomiendo que empecemos a volcarnos al sistema productivo. Esa es por lo menos mi filosofía. O sea, más que al sistema monetario o al sistema especulativo. Yo creo que los argentinos nos debemos orientarnos en estrategias vinculadas al desarrollo de la producción y que tenemos muchísimas capacidades para hacerlo. Y de nuevo, la mentalidad de Argentina no es achicar las cosas, sino ampliar nuestras exportaciones, pero tengo ampliar gente el ingreso de divisas. En Instagram que me dice cómo compro yuanes, Berco. No parece ser algo... Bueno, se depreció. Parte del tema de la caída hoy de las reservas de Argentina fue porque el yuan se depreció. Y ese swap económico que tiene, que reclamaba Carone, está en yuanes, convertibles al dólar, pero está en yuanes. Entonces, si se deprecia, también te afecta a la economía argentina. Además, igual, dicho sea de paso, ese swap se vence el 2026. No, lo que se vence este año es el porcentaje que usamos nosotros como crédito, que son 5.000 millones, que consiguió la prórroga Milei, pero por un año. Y que ahora, si él no viaja a China, va a estar muy complicado que le renueven esos 5.000 millones. Bueno, en instantes, antes de Darío Nieto, una pregunta más, nada más. Te voy a pedir que te despojes de tu admiración que tenés como sinólogo, de la experiencia tuya incluso como embajador, y que me digas qué riesgos hay en que crezca un nuevo hegemón mundial que seguramente va a querer